para el domingo al mediodía. 19 minutos en la República Argentina y ya estamos aquí con Diana López Gilbert, que es una periodista, una colega, justamente despedida de la agencia de noticias Telam, justamente ella con base aquí en la ciudad de La Plata, así que le damos la bienvenida. Diana, gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Diana, te propongo que en primera instancia empecemos como las películas de Hollywood, ¿no? Las que empiezan por el final. Justamente la invitación radica en, más allá de que yo vengo en todos mis espacios entre Buenos Aires y La Plata, dando una apoyatura más que importante a todo lo que es el proceso del caso Telam, como yo lo denomino, sino que justamente esta semana hubo una noticia que tiene que ver con el ámbito judicial que favoreció justamente a los 356 despedidos. Sí, es un fallo de Cámara que se expidió con respecto a una apelación que había presentado los directivos de la agencia Telam. El fallo de primera instancia ordenaba la reincorporación de 5 compañeros. Declaraba nulos los despidos porque no se había hecho el plan preventivo de crisis. El gobierno apeló y la Cámara ratificó el fallo ese y ordena que se ponga en marcha el plan preventivo de crisis. Obviamente, de ponerse en marcha el plan, no es solo para estos 5, es para todos. Para los 356. Para los 357, así que... 57 es el número. 357 porque incluimos a 2 compañeros que habían sido despedidos un mes antes. Un mes antes, bien, perfecto. Por un cable de las Levax. Entonces, estamos a la espera de ver cuál es la posición del gobierno. ¿Puede apelar? Sí, en lo formal sí, pero la Corte Suprema no trata cautelares. O sea que no le quedaría, la próxima instancia. Exacto, no le quedaría, digamos, por jurisprudencia en general, la Corte Suprema de la Nación no trata cautelares, como sería el caso. Claro, porque estamos en fallo de primera instancia, estamos un paso arriba al de Cámara y lo próximo que sigue, el escalón arriba, es la Corte Suprema. Pero por lo que seguiría, en este caso no corresponde. Lo que nos dicen los abogados es que en general no, es más de 100 años que nunca ha resuelto cautelares. Así que estamos esperando los próximos movimientos. Pero ¿cuáles han sido los próximos movimientos? En esta misma semana. En esta misma semana, esperemos. Pero lo que circula es que ellos han presentado un escrito en el Ministerio de Trabajo diciendo que la agencia para ellos es funcional con 540 trabajadores, que solo tienen dinero para pagar el sueldo de 540, que son los que han quedado. Y por lo tanto afirman que por cada uno que deban reincorporar, van a tener que despedir a otro. Lo que, bueno, no solo habla de una caradurez, sino que es algo insólito en el mundo del derecho laboral que se lo ponga así. Ni siquiera hacen caso del hecho de que hay que ir a un plan preventivo de crisis. El plan preventivo vos tenés que justificarlo, tenés que argumentar, presentar los balances contables que ameriten que, sí, mirá cómo estaba la agencia Telam, era inviable, apliquen un plan, y el plan preventivo es gradual. Los despidos comenzarían por aquellos que entraron en los últimos años, los que no tienen cargas familiares, no como esto que hicieron ellos, que son 357 trabajadores de todo el país, que con estos despidos ocasionaron el cierre de 6 corresponsalías, que quedaron sin periodista a cargo. En otras 13 quedó un solo periodista. En una de ellas incluso el fotógrafo solo quedó. Y en el caso de La Plata, que es una de las 27 corresponsalías, de 9 quedaron 4 nomás. Lo que también torna inviable la cobertura con el alcance que lo hace cada corresponsalía, que no es solo cubrir la actividad del gobierno. Damos noticias de economía, de sociedad, de avances educativos, científicos, el perfil económico que tiene cada provincia. Espectáculos, deporte, lo político, obviamente. Porque que haya una agencia una agencia del Estado, que tenga presencia en cada una de las 24 provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por su importancia geopolítica, son 3 las corresponsalías: La Plata, Bahía y Mar del Plata. Pero cada una aportábamos todos los días la mirada local, la mirada regional, la mirada provincial. ¿Y qué es lo que se pretende? Que tenga un Estado, que recopile información de cada uno de estas regiones y la provea a medios de comunicación. Sí, porque hay que aclarar que nosotros escribimos no para periodistas puntuales, escribimos para colegas, para medios.
Por lo cual, cuando se nos acusa del perfil ideologizado que teníamos, esto es una mentira. Más allá de que cada uno tuviera su ideología, la forma de redactar respondía a un tono informativo típico de cable de noticias. Las opiniones las vertían los entrevistados, con entre comillas, bien identificado. Esto lo dice fulano, esto lo dice mengano. Claro. Se nos pedían las dos campanas, como siempre. Si cubrías una protesta de algún gremio, bueno, ¿qué dice el gobierno? Claro. Si algún gremio nos pasaba, el paro tiene una adhesión de 80%, nos decían, bueno, ¿qué dice el gobierno? Claro. Y siempre salía así. Totalmente. Otra cosa, además, aun cuando uno de nosotros hubiera querido ser tendencioso en alguna información, hay dos instancias de corrección: el jefe de sección y el de la mesa de editor, que es el que da el chequeo final, pone sus iniciales y el cable sale a los medios abonados. Es decir, que si en estos años la actual gestión hubiera observado que escribíamos de una manera tendenciosa, muy de opinión, ellos tenían dos filtros para corregir, para enmendar, y de hecho nos hubieran llamado la atención específicamente. Acá, los 357 no tuvimos ni sumario anterior, ningún apercibimiento, ninguna llamadita de un jefe que diga, che, mirá, está escribiendo así, está escribiendo allá. O ellos nos dicen que hacíamos muchos paros, sin explicar los motivos del paro, cuando hacer paro es un derecho también. La actividad sindical no está prohibida, es una garantía que tenemos. No hacíamos tantos paros, y si los paros que se hacían eran por ahí franjas horarias, nada más. Era por reclamo de los compañeros que habían sido despedidos, compañeras del área de género que fueron sancionadas el 8M porque había que hacer una suerte de ruidazo por el ni una menos, y las compañeras en la redacción no había nada que hiciera ruido, y tomaron los bidones de agua vacíos para hacer ruido. Bueno, 8 compañeras fueron sancionadas en esa oportunidad, 6 de ellas están despedidas hoy. Todo el área de género fue desguazada, y era interesante que el Estado también tuviera una perspectiva de género en sus cables, en sus miradas, porque eso llega a todas las provincias, a todos los medios, y de alguna manera te marca agenda de por dónde hay que ir, cómo hay que mirar, que ya no hay crímenes pasionales, que ahora son femicidios, que el amor no mata, que no hay que justificar ningún crimen hacia una mujer. Y esto atravesaba otras secciones también, sección de economía, la sección política tenía que asumir también la perspectiva de género, y fueron totalmente despedidas las compañeras. Yo creo que la agencia Telam, cuando se piensa en el gobierno anterior versus el gobierno de Cambiemos, finalmente quedó atrapada en una encrucijada, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la grieta. Pero también hay que decir otras cosas. De las personas despedidas que fueron, si manifestaban su ideología, por llamarlo o hacerla corta, acá fue despedida gente que simpatizaba con el kirchnerismo, gente que simpatizaba con Cambiemos. Exacto, sí. Justamente esa es la contradicción. Cuando el 26 de junio llegan los telegramas, los directivos, tanto Lombardi como Poussin, se ufanaron diciendo que hoy triunfó el periodismo, que habían echado a los que habíamos entrado con el kirchnerismo, o que éramos una usina ideológica, una usina militante. Nada de eso es así. Que los 357 tendrán su ideología, su pertenencia política y gremial, eso seguro. Sí, como la tienen ellos. Aparte, está tu caso. ¿Hace cuánto tiempo trabajaste en Telam? 24 años. Bueno, a ver, si sumamos los 2 años y medio más los 12 del kirchnerismo, son 14 y medio. Falta una década. Entraste una década antes. Exacto, en 1994, por una pasantía de la Facultad de Periodismo, que obtuve por mejor promedio. Luego el jefe de la corresponsalía me eligió para quedarme en la corresponsalía, y cumplí todo el escalafón. Entré como colaboradora, luego pasé a cronista, redactora B, redactora A y redactora especial, que era el último cargo que tenía. Sí, mi caso es justamente, y hay otros compañeros que tienen 28 años, hay otro compañero que tiene 29 años y medio. Es decir, despidieron a todos, no sabemos por qué criterio, a los más viejos, a otros que sí habían entrado en la última década. No hubo un criterio. A veces nosotros pensamos que nos echaron a los viejos porque íbamos a resistir el plan 2 que tiene los directivos de Telam, que es la flexibilización laboral, la derogación de facto del Estatuto del Periodista, que en Telam se cumplía. Y está bien que se cumpla. Una agencia del Estado
tiene que dar el ejemplo, y si hay un estatuto que rige a un sector de trabajadores, debe respetarlo. Y el estatuto, que data del año 47, se cumplía 6 horas y otra serie de beneficios obtenidos a lo largo de la lucha gremial de un sector. Esto, y ellos también lo han puesto por escrito, van a ir por un periodista multitarea. Claro. Que eso te ahorra trabajadores. Totalmente. No es porque hoy hay que ser más piola, más vivo, más capaz. No, es para evitar que contratar un fotógrafo, alguien que sea multifunción, digamos. Exacto. Y full time. Y full time. Exacto, con lo cual se viene la extensión horaria que no está. A ver, Diana, creo porque, doña Catalina, que está ahí desayunando, justamente, comenzando en esta mañana invernal, como muchos se apela siempre con el tema de esto, y por eso insisto en el tema político, ideológico, como lo quieran llamarlo, de la grieta, digo, muchos van a hacer el reduccionismo de decir, no está bien. Por eso tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Es cierto que el kirchnerismo tuvo como estrategia nombrar a último momento a personas vinculadas al tema político, pero está también la contrapartida que había gente hasta de casi 3 décadas que estaba trabajando allí. Exacto. Y en esas 3 décadas, discúlpame, una persona hasta puede votar a Macri, votar a Cristina, votar, ¿me explico? O no votarlo, o votar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con lo que fue el poder, digamos, entre comillas, ¿no? Así que también puede llegar a pasar. Otro tema es, siempre es más fácil decir, bueno, trato a las personas como números, digo. ¿Por qué? Porque hago un barro, entonces no aplico lo que bien dijiste, Diana, el gradualismo, es decir, a ver, si no me alcanza para 800 y pico de personas, que era el universo que tenía, y me alcanza para 500 y pico, ¿cómo hago? Claro, es más fácil decir, lo hago de un ramalazo, pongo la estrategia comunicacional al servicio del, digamos, del marketing, y digo, y tengo este discurso. Porque acá tendría que haber habido un gradualismo. Lo que también como quiero decir es que se sabe que obviamente, y los argentinos también deben asumir eso, obviamente no hay guita como antes, esto está claro. Es decir, en el Estado en general. Porque si no vemos esa realidad, tarde o temprano también estamos en problemas. Esto es como cuando alguien en su vida privada gasta más de lo que tiene. O sea, tarde o temprano la tarjeta primero te va a financiar, pero después cuando ya te financia al 100% esa deuda que vos no pagaste, después te encontrás, pero ¿cómo es esto? Y cada vez está peor en lugar de estar mejor o equilibrado. Entonces, esto es lo que hay que decir también. El Estado tiene menos guita que antes. Esto es indudable. Entonces, la situación de todo lo que deriva de ello no podía ser de mejora, ni tampoco de sostenimiento tal cual. Había que hacer una reingeniería posiblemente. Ahora, el tema es, ¿de qué manera hago la reingeniería? Exacto, ¿y en qué áreas? Hay áreas que son... ¿Y de qué áreas? Hay áreas que son fundamentales. ¿Y de qué áreas? No puedo venir a decirle a alguien que está hace 30 años laburando, hace un cuarto de siglo, hace 3 décadas, hace 2 décadas y pico, decirle, no, mira, a partir de ahora usted ya no labura más acá. Habría que haber hecho otra cosa, pero claro, eso significa mucho más trabajo. Es decir, trabajo desde la gestión, porque otros tiempos, otros manejos, exacto, y cuando hay grandes contradicciones, pero por eso no puedo dejar de poner las cartas sobre la mesa, porque si no parece que esto es solamente ideológico, sectorial, y estamos mostrando una cosa pero disfrazando otras. En Canal 7, la TV pública, donde trabajé 5 años, justamente en la época del programa Desayuno con Víctor Hugo Morales, formé parte de ese elenco, yo también vi muchas cosas que después se acentuaron. Es decir, habitualmente hablo con los distintos gremios, en mis espacios radiales también, y manifiesto lo mismo. Han incorporado mucha gente en los últimos años. Algunos tienen, hay que decirlo, sueldos, si lo comparo con el común, bastante honorosos, estoy hablando de la TV pública. Pero resulta que acá hay otra gran contradicción de Cambiemos. A eso voy, por eso digo todas las cartas sobre la mesa. Y lo voy a decir con nombre y apellido. En Canal 7 se sacó a mucha gente, se rajó a mucha gente también, porque tenía sueldo hasta de 200.000 pesos. Cuando sabemos que la mayoría de los argentinos, o la mitad de los argentinos, gana el Vital y Móvil, 10.000 pesos. Hay que decirlo. Ahora, la mujer de un tal Ibarra, vinculado a Cambiemos, tiene un puesto en la TV pública desde no hace mucho tiempo atrás. Entonces me pregunto, si no hay guita para, que se me entienda, un García o un Fernández,
No debería haber. No debería haber guita para la mujer de alguien importante dentro del conglomerado o de la nueva alianza llamada Cambiemos, para ponerla ahora. Fue puesta hace pocos meses. Entonces, esto es lo contradictorio, y por eso hablo de poner todas las cartas de arriba. En la agencia Telam también ingresaron al menos 60 personas a esta nueva gestión con cargos altos y sueldos altos. Olvídate. Directivos que desde el 26 de junio no han aparecido en la agencia, no han dado la cara, y que sabemos que siguen cobrando ese dinero, no es que también fueron despedidos. ¿Y un rol, dame un ejemplo de un rol, de qué manera, contratados de qué modo, por ejemplo? Asesores. Asesores. Sí. Discúlpame, el estilo, ya que tuviste 24 años, o lo ves, lo palpás, o te enterás, dentro de una misma institución, digo, ese tipo de asesores no es el que va y cumple un determinado horario, o sea, asesora por internet, digamos, por teléfono. Exacto. Toco y me voy. Sí. O va y se queda 2 horitas y luego... Y se va, por eso te digo, es más lo que no está que lo que está, físicamente hablando. Y que se lo toma casi folclóricamente, porque viene, ocupa un escritorio 2 horitas y luego se va. No estoy diciendo que esté malo juzgando a alguien que asesore, puede ser, es un tipo de contratación. Vos pregonás la transparencia, que esto, que lo otro... No, o que no hay dinero, o sea, que no hay dinero, pero entonces, ¿cómo no hay para una cosa y hay para otra? Exacto. O sea, si no hay, no hay. Si ellos tuvieran que haber aplicado el preventivo de crisis, los primeros que tenían que despedir eran a estos 60 que ingresaron. Totalmente. Y eso de que no hay dinero, sí, no hay dinero para todo lo que había para hacer antes, ¿no? Hay que discernir cuáles son las prioridades. Las prioridades. Entonces, cuando por ahí te enterás lo que se gasta en trolls, ¿no es cierto? Y tenemos las universidades públicas, 57 universidades públicas paralizadas por falta de presupuesto, por salarios congelados y demás. Eso es lo que hace ruido. Eso es lo que... Claro, pero te van a decir, los trolls no son de Telam, claro, son de Marcos Peña. Son de Marcos Peña. Y bueno, cuando nosotros vemos lo que hicieron con Telam, que fueron al apagón informativo, fue alevoso esto, y cuando han transcurrido hoy 61 días sin la puesta en marcha de nada, de ningún plan, de ninguna medida que solucionara esto, uno dice, creo que iban por el cierre de las corresponsalías y de las agencias en general. Chaco, una de las afectadas, ¿no?, de las provincias. Sí. Creo que Santa Fe también. Catamarca, Chaco, Formosa, Rawson, Vietma, Posadas, justo en lugares muy estratégicos. Y eso es para que se deje de ver qué es lo que está pasando. Totalmente. Aparte, justamente hablando de la palabra estratégico, una agencia de noticias estatal es estratégica, comunicacionalmente, para un país. Seguro. Cuando en el año 45 la crea Perón, era para oponernos al monopolio informativo de Associated Press y UPI, que tenían base en nuestro país, pero nos venían a contar ellos cómo lo que nos pasaba, qué necesitábamos. Obviamente respondiendo a otros intereses que no eran los nacionales. Totalmente. Entonces, con criterio dicen, no, vamos a tener una agencia con presencia en cada una de las provincias, que cada una me cuente qué está pasando. Llega todo a una mesa de edición en Central, en Capital Federal, de allí se corrige, se amplía, se precisa, y luego sale a los abonados. Pero es importantísimo saber qué está pasando. Totalmente. Hasta en los hechos, si se quiere... no tan preponderante. Por ejemplo, fue la fiesta del poncho en Catamarca. En otra entrevista me preguntaba el colega, ¿quién informó de la fiesta del poncho? Nadie. ¿Quién informa si no está Telam? Y por ahí te informa, obviamente, el diario local, porque para ellos sí es importante. Pero ¿cómo nos enteramos nosotros desde La Plata, desde Capital Federal, que hay una fiesta del poncho que se realiza desde el año 67? No, y que tiene que ver con todo el acervo cultural. Totalmente, pero por más que haya agencias de noticias, justamente esta es una privada, es un tema estratégico. O sea, el gobierno, justamente, claro, por eso mismo, tiene que tener su propia comunicación. Exacto, vos ponés en agenda, esto es lo que a mí me interesa, esto es Argentina. Totalmente, con todas sus idiosincrasias. Y hoy nadie lo hace, o si lo hace, puede haber un interés económico, que será respetable, pero no es el de la agencia del Estado tiene que tener... Y hablando justamente de dinero, si querés, de caja, fíjate vos que toda esta situación que ya lleva 2 meses, financieramente le está haciendo perder dinero al gobierno. Exacto. Porque justamente los abonados, ¿qué van a pagar si no reciben el trabajo de Telam? No, desde ya. Eran más de 500 cables por día, más de 150 fotos, el portal web, el sistema audiovisual, servicios de radiales, podcast, y eso hoy no está. Y no solo eso, lo que supone el despido de 357 personas, el envío de telegramas,
respondernos cada uno de los telegramas que nosotros enviamos pidiendo. En mi caso yo no recibí telegrama de despido. ¿Un email recibiste? Me enteré por home banking. Por home banking. Estaba ya depositado el dinero claro, de tu supuesta indemnización. Estuve un mes, digamos, en el limbo con una suma de dinero, claro, que imaginábamos que sería... Y no, ni siquiera tuvieron esa gentileza. Tuve yo que mandar un telegrama de aclarar mi situación, que era, bueno, era obvio. El 26 de junio a la noche ya nos bloquearon la contraseña y el usuario para ingresar a nuestras plantillas de trabajo, con lo cual era, claro, bloqueo, la imposibilidad de trabajar. Totalmente. Pero además cada telegrama que ellos me responden les sale 380 pesos. Cada uno hemos tenido entre ida y vuelta tres telegramas me han llegado de la empresa, así que calcula también hasta ese dinero de caja chica, pero de caja al fin. No, pero también no es un modo operando que corresponda. Desde ya. Forma parte de cuando la cosa no es clara, es solamente por política, solamente es ver a las personas como números. Exacto, bueno, lo estamos viendo que pasa también en fabricaciones militares. La tristeza, cómo se despide, cómo se desguaza así una fábrica, obligando a una persona a leer una lista de los despedidos ante una turba de trabajadores. Y aplican esta mecánica, como vos decís, somos un número. Totalmente. Es muy triste, porque pero ni siquiera tenés una cara como para decir, explícame a mí, ¿por qué me echaste? Pero fíjate vos que al final vuelvo en parte a lo mismo, porque hemos desplegado bajo todo concepto el cuadro sinóptico, por decirlo gráficamente, pero que en realidad cómo la política favorece y perjudica, porque todo tiene que ver con eso. En fabricaciones militares yo conocí también, porque estoy muy vinculado a la industria minera, petrolera y de energía, con distintos programas empresarios míos, y estoy dentro de ese ámbito, igual que el del real estate, y yo te puedo asegurar que, bueno, por culpa también de exageraciones del gobierno anterior es que vienen estos y hacen esta exageración. ¿Me explico? En fabricaciones militares había mucha gente vinculada a la cámpora, en un momento dado. Entonces todo eso, exacerbar eso, hace que se exacerbe el otro. Es decir, esto como, si se me permite la comparación, con el fútbol. Esto es como cuando un árbitro cobra mal y perjudica al otro equipo. Claro. ¿Qué hace después habitualmente? La siguiente jugada. Vuelve a cobrar mal para devolverle la atención al que primero favoreció. Y en realidad está cobrando 2 veces mal. Bueno, esto es lo que pasa con la Argentina, con la grieta, con Cambiemos, claro, es y como con un el revanchismo, que va en el medio. En el caso de Telam, ellos se ufanan de que 2 años estuvieron evaluándonos. Mentira, porque si no sabríamos quién era quién. Se puede hacer un chequeo de recursos humanos, vos tenés el legajo de todo, podés caer de manera sorpresiva, a ver quién trabaja, quién no, claro, qué quién cumple su función o no. Evaluar los materiales, todos nuestros materiales salen con las iniciales, entonces... Claro. Si hubieran estado en estos 2 años analizando los 357 casi que tienen, en esta semana voy a analizar cómo escribe fulanita, la próxima... No, porque ¿qué? Estuvieron 2 años analizando si la mujer de Ibarra tenía que ir a un puesto importante de la TV pública, no creo. Esas cosas que... Meter los 60 nuevos, los 60 de ellos, no creo. ¿Cuántos troll más o troll menos va a tener Marcos Peña? No creo. Es decir, son excusas, esas no son argumentos, son excusas. Exacto, son excusas. Insisto, el pecado capital aquí es las exageraciones del gobierno anterior, vinculado a todo esto de meter gente estratégicamente, hasta en las propias empresas, las que estaban vinculadas, cuyos empresarios eran oficialistas, porque siempre le conviene, y así estamos, y ahora el pecado capital, en lugar de mejorarlo, lo traslada, lo continúa, justamente la postura contraria, claro. También Cambiemos. Y en el medio de todas esas situaciones están los trabajadores. No te quepa duda de eso. Están los argentinos, en general. Sí, en general. Sí. Entonces, este es el problema de la Argentina, de la Argentina de hoy, ¿no? Que todo el mundo piensa solamente en su grupito, en lo individual, en su grupito, y lo demás que se jodan. Se acomodan ellos, sí. Después se terminan jodiendo los primeros, los que primero se favorecieron. ¿Pero por qué? Porque está todo mal parido desde el comienzo. ¿Queda claro? Diana, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vos por invitarme. Así que vamos a estar con este tema, te digo, yo sigo el caso, todo el proceso, en todos mis espacios, en Buenos Aires y aquí también en la capital de la provincia de Buenos Aires, porque es un tema, primero porque son colegas, también para defender a la profesión en general, más allá de las especialidades, a la comunicación en general, al periodismo en general, y después porque creo que esto tendría que haber sido, insisto, con las adecuaciones de la realidad, del caso, pero tendría que haber sido manejado totalmente de otra manera, y no de esta manera que fue, yo creo, totalmente arbitraria y hasta animal. Así que gracias, Diana, por estar aquí. Nosotros escuchamos un poco de música.